Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Vamos a estar hablando hoy de la situación del país en general según una encuesta puntual, la encuesta de Factum, la consultora. Va a estar el politólogo Oscar Botinelli con nosotros en estudio. Pero antes, algo que incluso yo quería poder comentar en el día de ayer, pero en el día de ayer no tuvo suerte producción para lograr que hablaran ni docentes ni el gremio. El director del centro sí había dado ya declaraciones al diario. Me estoy refiriendo a UTU del Cerro, que como ustedes saben, los docentes ocuparon, algo que no está permitido por ley, fueron desocupados pacíficamente, volvieron a ocupar. Por supuesto, vamos a escuchar los reclamos en concreto, pero siempre se debate sobre si es la manera, contravenir la ley, además, en pos de que se escuchen los reclamos. Vamos a repasar primero lo que es la crónica de Telemundo y después la analizamos. Los docentes de la UTU del Cerro volvieron a ocupar el centro educativo en esta jornada, después que fueron desalojados por el Ministerio del Interior. Reclaman la presencia de un equipo multidisciplinario de acompañamiento continuo ante situaciones de violencia que se han vivido entre los alumnos y en algún caso hacia los docentes. Y tiene que ver con, la crisis social y económica que está viviendo nuestro país. O sea, la UTU del Cerro atiende a poblaciones de diferentes barrios que son poblaciones en situaciones económicas y sociales de extrema vulnerabilidad. Los chiquilines pasan entre 6 y 7 horas dentro del centro educativo, en muchos casos con hambre, con frío, factores que permanecen dentro del centro educativo porque en algunos salones no tenemos calefacción, no hay bebederos para que puedan tomar agua, no hay un lugar donde ellos puedan de repente comprarse ni siquiera una merienda, aquellos que sí pueden comprarla. Entonces hay un montón de factores que hacen que esas situaciones que ellos viven fuera del centro educativo, en el centro educativo explotan y se condensan, ¿no? Lo que solicitan realmente está todo cubierto en la escuela, no hay necesidades. Digamos, siempre faltan cosas, uno no puede decir lo contrario, pero lo que ellos solicitan está todo cubierto. Bueno, la UTU no tiene en cada uno de los centros educativos equipos multidisciplinarios, sino que tiene las diversas regiones, junto con los inspectores, tiene diversas figuras en esa área que cuando un centro educativo necesita, se le envía, que es el caso del Cerro. En la región en la cual está esta escuela técnica, hay 3 psicólogos en la inspección, los cuales a medida que el centro educativo va solicitando se envían. ¿En esa escuela? En negociaciones que yo mantuve para tratar de evitar esta ocupación el viernes noche, me plantearon si había posibilidades que fuera un profesional una vez a la semana. Les dije que sí, que estaba aceptado, que no había ningún tipo de problema y que se enviaba. Pero quienes se están ocupando no aceptaron eso. Sobre los reclamos de las carencias edilicias que tiene el centro, Juan Pereira respondió que ya hay una partida de dinero destinada para solucionarlos. El tema de edilicio tiene, como todo centro educativo viejo, alguna carencia. Pero nosotros ya tenemos destinado 3.200.000 pesos, que está ahora saliendo el llamado para hacer las reparaciones. Pero son algunos temas que no impiden un normal desarrollo de los cursos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Quién miente? Varios temas tenemos. A ver, Pepe. El primero, y a mí es el que por lo pronto, digamos, más me preocupa, es lo que tiene que ver con las situaciones de violencia en un centro educativo y con la falta de respeto a la autoridad que se puede ver en toda la sociedad, desde un ataque a un policía, a una ambulancia que ingresa a algún lugar y se la recibe con piedras, a un inspector de tránsito, a un guarda de un ómnibus. Hay un problema con la autoridad. Tarea de sociólogo. ¿Hay un problema con la autoridad o un problema con la violencia? Bueno, es parte del tema, sí, ¿no? Es una expresión, claro, no respetar la autoridad, pero... Por ejemplo, difícilmente, de los que estamos aquí, que hay diferencias generacionales, pero no tanto, hubiésemos mantenido una pelea adentro de un centro educativo y cuando un profesor, al acercarse para intentar... Ligó puñetazo, pero ligó puñetazo y voluntariamente fue un accidente. Bueno, sí, pero puede ser un accidente. Puede ser un accidente, no es el típico caso capaz de agresión a un docente directo. Sí. Pero de todas maneras, el hecho de pelearse adentro de un centro educativo. Pero para pelearse dentro del centro educativo, ¿eso es nuevo, Pepe? No, claro que no es nuevo. Ah, está. No es nuevo, pero tampoco tengo por qué avalarlo. No, está bien, pero digamos, no, como hablamos de cómo está la cosa, cómo aumentó la violencia, el no respeto a la autoridad,
pero tengo entendido que la pelea en el centro educativo era cómo se solucionaban los temas antes. Bueno, Es más, en mi época había ciertos códigos y las yo- peleas se daban más bien afuera del centro educativo. A la ¿no? salida. A la Está salida. bien, está el bien. famoso cortar para la Sí. salida. Pero bueno, no importa. Me preocupa ese tema porque es un tema sensible y tiene que ver con los estudiantes, tiene que ver con los docentes. El segundo tema, que es un punto que me parece interesante y que yo no le encuentro la respuesta, es qué pasa con la gestión del Estado en los centros educativos. Porque yo vengo escuchando desde el gobierno del Frente Amplio, ahora en este gobierno, que se realizan obras en los centros de enseñanza, que se realizan tareas de mantenimiento. Sin embargo, es cierto que hay lugares que están en muy mal estado. ¿Qué pasa cuando se realizan esas reconstrucciones? ¿Dónde está el contralor del Estado de los dineros públicos? Si se está invirtiendo bien, si se está utilizando un material de muy mala calidad, por aquello de lo barato sale caro. Sí. Y si alguien tiene el pensamiento, que quizás ocurra con algún televidente, que diga, bueno, pero si lo dejas todo, igual lo van a romper. Yo tengo múltiples ejemplos de estudiantes, no solamente en secundaria o en escuelas técnicas, que además ha tenido un crecimiento muy importante de su matrícula. A nivel de primaria también, donde los propios alumnos se encargan muchas veces de refaccionar, de pintar salones, los padres de trabajar activamente en el mantenimiento de esos lugares. Entonces, me parece que ahí hay un punto que alguien me tiene que decir qué pasa con esas obras. No se puede romper todo tan rápidamente. Los baños no funcionan, la cantina está rota, las paredes tienen humedad. ¿Qué pasó cuando se licitaron esas obras? ¿Quién la construyó? ¿Qué tipo de materiales se utilizaron? Insisto, los dineros públicos están siendo utilizados ahí. Hay un papel del Estado que me parece importante. Y el tercer punto, obviamente, tiene que ver con la ocupación. Se sabe que no está permitida. Me parece que los docentes ocuparon, los desalojaron, no hubo ningún inconveniente, volvieron a ocupar. Forma parte, de la regla del juego también. Bien. Alfredo, 3 puntos señaló Pepe. Sí, ¿Coincidís que son los más importantes? Coincido con el tema de, porque aparte fui testigo alguna vez, liceos o escuelas recién hechas, que al las poco cuidan. tiempo, hechas puré. Y no es por el vandalismo, es porque se hicieron medio pelo y hay un tema que es real. El Estado muchas veces no controla, no solo el tema de liceos, escuelas, en general la obra pública no se controla que se cumpla realmente lo que se debería hacer. Y así después tenemos obras que funcionan mal. Ese es un tema, yo lo vi personalmente en un par de oportunidades. Yo nunca tuve liceos así, hay liceos, uno va por ahí, o UTUS, ve edificios que son maravillosos, de afuera, ¿no? Es decir, pues son nuevos. Yo cuando iba al liceo eran casas viejas, no teníamos puertas, no teníamos calefacción, un desastre. Aprendíamos poco, pero bueno, algo había. Teníamos buenos profesores. Ahora, el tema de la violencia es un tema que no es solamente de los estudiantes, en general está en toda la sociedad, estoy de acuerdo. Lo de la pelea adentro no me gusta. Me parece que nosotros siempre, cuando teníamos peleas, peleamos afuera, eso es cierto. Y la ocupación me parece que es el grito desesperado de los docentes, que saben que lo van a desocupar, porque saben que no pueden ocupar. Ahora, si no hubieran ocupado, capaz que nadie le hubiera dado corte. ¿Tá? Yo prefiero, honestamente, que me hagan algo en un centro en particular y no se acuerdan cuando había un ataque a un maestro y paraban todas las escuelas a todos lados, porque ahí afectaban. Entonces, me parece que los docentes tienen derecho a manifestarse. ¿Tá? Yo estoy, siempre dije que para mí la ocupación es una extensión del derecho de huelga. La ley hoy no lo permite, bueno, está. Pero creo que es una forma de manifestar. Si tenemos problemas, capaz que tienen que buscar otra forma de manifestarse, pero para que los medios, entre ellos nosotros, le demos corte, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Y no sé. Pero bueno, personal, ¿cuál es la ¿no? corte que le está? Hay que ver también qué corte le das. Acá puede haber diferentes opiniones y lo que parezca más importante puede estar muy lejano el reclamo, que además, según el director, dice ya se contempló, y puede quedar en evidencia otra cosa. ¿Qué corte le damos con esta medida? Y hay que ver está eso todo el mundo también. hablando, ¿no? Pero está el todo el mundo punto es que hablando del hablen. tema, ¿no? No, pero está todo el mundo hablando y evidentemente se manifiesta de que hay más alumnos de lo que hay posibilidades de atender. Eran para 800, ya hay cerca de 1000. ¿Tá? Hay gurises con problemas de alimentación que están teniendo en la UTU. ¿tá? Solamente creo que tenían 35 plazas para comer y hay más gurises con problemas. Es decir, hay una situación, una casuística ahí complicada que, bueno, que hay que buscar resolverla. A mí el derecho a la protesta lo reclamo. Capaz que busquen otro mecanismo para que no lo desalojen y solucionar estos temas, ¿no? Bien, a ver por acá, Pablo. Esto es un paro estrictamente político. En consonancia como vienen determinados gremios con determinado tipo de medidas que son bastante irracionales en algunos casos. ¿Y por qué digo esto? Yo escuchaba las declaraciones
justamente de una de las docentes que estaba comentando un poco aquí en el informe por qué se había dado el paro, y habla de crisis social y económica, el hambre que pasan los alumnos y el frío, y por eso se dan este tipo de cosas en los salones de estudio. ¿La verdad? Puede ser o no, pero lo que no entiendo es, porque si el paro se hace porque un alumno golpea a un docente y por eso es que esto explota y deciden paralizar y ocupar el centro de estudios, y cuando hablan con las autoridades, el propio gremio les dice, lo vamos a resolver, que quieren un psicólogo, esto o lo otro, está resuelto. Igual continúa parando, no me cabe otra explicación que la ocupación por el mero hecho de ocupar. Porque además hay determinadas expresiones que claramente tienen un tinte político. A ver, acá no somos ningunos tontos, parecemos pero no lo somos. Si nosotros vamos un poquito más atrás, o si justamente esta funcionaria tuviese un poquito de memoria, yo recuerdo allá en marzo del 2019, cuando Jaurena, que creo que era el secretario del gremio de la UTU, también denunciaba este tipo de incidentes en varios centros educativos de la UTU, solicitaban paros y ocupaciones zonales porque decía que había un quiebre social y por eso se daba este tipo de situaciones. O sea que esto en teoría es nuevo, pero no refiere aquí a que viene un problema de hace varios años atrás. Lo que se justifica esta ocupación, por las palabras que acabo de escuchar, ¿no? Y que las escuché ayer en el informativo, a primera hora y demás, es por la actual crisis social que se está viviendo en materia económica, educativa, el hambre que tienen los niños y el frío que pasan. Habría que rebobinar un poquito y acordarse de que esto en la UTU ha sucedido lamentablemente hace muchos años, que los propios dirigentes sindicales de la UTU lo remarcaron, con paros y ocupaciones en 2018, 2019, 2021, con ocupaciones zonales. No es nuevo este hecho. Entonces, de pronto la solución es un poco más profunda y había que ver un poquito más para atrás para ver qué es lo que se hizo y por qué tenemos hoy esta situación. Porque esta situación es producto de algo, ¿no? Porque, como bien decía Pepe, yo recuerdo en mis épocas de estudiante que si uno le daba una trompada a un profesor, le sacaba la calidad de estudiante, lo echaban del liceo y capaz que hasta le hacían alguna denuncia penal. Hoy no se actúa de esa forma. Se le echa la culpa a este gobierno oligarca, opresor, ¿cómo es que le dicen? Defensor de los mayahor y no sé qué otras cosas más, por culpa de la actitud de estos niños. Por favor, hay que ser un poquitito más racional en lo que se dice. Fernando. Bueno, yo en parte coincido con Casas, porque... No, pero en parte coincido. Vas a intervenir en todo. Cada vez que alguien hable, vos vas a hablar también. No, tenés incontinencia verbal. Esperemos que tu incontinencia sea solo verbal y que no tengas otro tipo de incontinencia verbal. Pero hacé un poquito de silencio, aguanta un poquito. Te escucho. Coincido en parte con Casas porque casualmente, no hay pruebas obviamente, pero casualmente el discurso, las expresiones de la docente coinciden en la terminología, en las palabras, en el tipo de expresión, con el tipo de lenguaje que está usando el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en forma sistemática y contundente y permanente, y detrás de él encolumnados otra cantidad de dirigentes. Es el discurso que hoy está. Después creo que va a venir Botinelli a hablar de la mala imagen y de lo mal que ve la gente. O sea, es todo parte de un merengue que hay que generar un clima muy malo. Entonces el discurso, yo comparto esa parte con Casas, que el discurso obviamente parte no de una docente sino de una militante. De todas maneras, también coincido con Pepe y con Alfredo que los problemas existen y son reales. El problema de edilicio existe, es real. Yo no la conozco la UTU, pero no tengo por qué dudar que los baños están en el estado de deterioro que están, que la capacidad es para 800 y hay 1100, es cierto, que el frío debe ser insoportable, debe ser cierto, no me cabe ninguna duda. Coincido con Pepe en que dónde va la plata, dónde fue la plata de la educación, dónde sigue yendo la plata de la educación, cuando hay destinado, ahora dice que hay 3 millones y pico de pesos para arreglar la UTU. ¿Desde cuándo están esos 3 millones? ¿Van a ser ahora con esta rendición? ¿Son de antes y no se ejecutaron? No sé, hay un tema ahí de gestión que falló siempre. Y a mí me parece que ahí hay buena parte de la necesidad de la reforma educativa. La reforma educativa tiene que ser mucho más abarcativa que cambiar 3 planes de estudio. Si bien el fondo de la reforma educativa tienen que ser los alumnos y su forma de aprender y generarles un gusto por aprender, para generarles un gusto por aprender también hay que atender
y por ir a clase y por todo, también hay que atender las condiciones edilicias. ¿Vieron que se está viendo incluir educación emocional en la currícula? No puede ir una primaria? persona, ya termino, no puede ir una persona a pretender que estudie yendo a un lugar donde está con frío, donde está pasando mal. Pero perdón, ¿vos tuviste calefacción en algún liceo? ¿Vos? Sí, Yo sí. no. No sé, Yo ni en sí, primaria ni en secundaria. Yo fui al colegio. Y a bachillerato iba con la bolsita de agua caliente. Yo qué sé, no sé qué mundo viven. Yo vengo de dar dos charlas. Yo podré en sexto terminar año con de mi la Escuela razonamiento Grecia. porque Perdona, Fernando. es como la tercera interrupción que tengo, no pude redondear la idea. Perdón. No, por una alusión. No, perdóname. Vengo de dar dos charlas en sexto A y sexto B de la Escuela Grecia. Se ve que no era muy interesante La lo que escuela tenía pública para y tienen decir. aire acondicionado. Bueno, no sigo. En los salones. Gracias. No, ya terminé. No te enojes. Terminé. Bueno, Educación ¿alguien emocional más? para adultos hay, ¿no? No, terminé. ¿Perdón? En la escuela de adultos, educación emocional, ¿habrá? No sé, no sé. Podemos Van a hablar clase de- y no encuentran un clima atractivo, lo que hacen es replegarse y no aprender. El quiebre Lamentablemente. social no se da porque exista frío en los salones o se llueva algún salón. El quiebre social viene de afuera. No podemos echarle la culpa a eso. Si bien es cierto que hay determinadas carencias, quizás lo que habría que atacar sería la forma en que se destinan los recursos en las empresas que realizan ese tipo de reformas, porque como bien decía Fernando, los millones y millones de pesos que destinan todos los años, y todos los años tenemos el mismo problema. Pero no podemos echarle la culpa al quiebre social, que ya lo indicaba Jauregui en el 2019, con el tema de que hay una gotera en un lugar o hay una ventana rota, no hay calefacción. Son cosas totalmente diferentes y por eso es lo que yo digo que aquí, atrás de esto, hay un discurso político. No se busca solucionar el tema de fondo. Hay un discurso político porque se le trata de endosar este tipo de hechos violentos a una situación social que nada tiene que ver con este gobierno. Bien, hacemos una pausa y ya seguimos.